Bueno, bienvenides, bienvenido hoy entonces a esta serie de entrevistas que estamos haciendo para Construir Instante, Laboratorio de Creación Performativa. Hoy tenemos con nosotros a Lucas Sollazo. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Ante todo, gracias por participar de esta entrevista, de esta serie de entrevistas donde la idea es poder charlar un poquito sobre procesos creativos y metodologías compositivas con artistas de diferentes lenguajes, diferentes áreas, no solamente de las artes escénicas, sino visuales, musicales, etcétera. Así que nada, felices de tenerte. Bueno, voy a comentar brevemente un poquito sobre Lu, una bio breve, pero que le describe un poquito. Bueno, Lucas Ollazo, laburante de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, actor, director y docente especializado en improvisación teatral desde hace más de 25 años, director en el espacio El Piso Teatro y de la escuela El Piso Impro. Realizó más de 30 obras diferentes en los diversos roles del teatro y participó en 7 festivales internacionales relacionados a su especialización. Bueno, hay bastante del trabajo con la improvisación. El piso es el espacio donde estamos ahora con Construir Instante, donde se nos abrió este espacio, donde nos abriste este espacio y estamos hiper agradecidos. Muy especializado en lo que es la impro. Así que bueno, supongo que ahí va a haber algo de eso en lo que nos vayas compartiendo. Eh, en principio, como charlábamos un ratito antes de empezar la entrevista, eh, este espacio de entrevistas tiene como dos lineamientos o dos preguntas o dos invitaciones a compartir un poco que tienen que ver con los procesos creativos y con las metodologías compositivas. Así que bueno, aquí va la primera invitación, además de contarnos vos lo que tengas ganas, lo que quieras, de arrancar por donde quieras. La primera pregunta que queremos hacer desde aquí es que nos cuentes un poco, que nos hables un poco acerca de cómo concebís vos el proceso creativo en sí y cómo son tus propios procesos creativos de trabajo. Eh, bueno, lo primero que se me viene ante la premisa, digamos, de la charla, eh, creo que tiene que ver con cómo fue mi formación. Mi formación fue, lo digo siempre, fue muy ecléctica, fue muy sui generis. Eh, por suerte la ciudad de Buenos Aires tiene esta cosa de tener una sobreoferta de propuestas relacionadas a la cultura y principalmente al teatro y derivados o cercanes. Eh, y, y yo empecé de casualidad, me metí en esto de casualidad, me fui a un centro cultural de los de la ciudad, me metí en un taller literario, porque en esa época me gustaba más escribir, la poesía y todo ese Ujú. mundillo. Y de ahí salté a un taller de rock and roll, de aprender a bailar rock and roll. Y de ahí, que estaba muy enganchado, nos invitaron a ir a conocer el taller de clown, yo no tenía ni idea de lo que era, y nada, y ahí entré y nada, fue como, viste, yo siempre celebro haber sido muy inconsciente en ese proceso. Yo estuve casi 2 años sin saber que estaba haciendo teatro, o sea, para mí era Hermoso. ir a jugar martes, ir a jugar, me disfrazaba, armaba muñequitos, tenía rutinitas y cosas. Y nada, y también fue un proceso de clown muy alejado, creo que la otra vez lo hablábamos medio al pasar, una Sí. charla ahí en el piso, de otra concepción del consumo educativo, ¿no? Como no era, bueno, quiero aprender la técnica de clown, hago un taller, un seminario intensivo con tal o cual persona que me acredite que hice clown, ¿viste? Para Sí. mí fue todo un proceso de autodescubrimiento y que me llevó más de 3 años. Y lo menciono porque eso terminó, como el proceso eso terminó con la escritura y el armado de un trabajo unipersonal.
Entonces medio que me formé en esta cosa del trabajar mucho solo y en casa, para después ir a la clase y clase barra dirección de mi profe barra director, a hacer la pasada, a recibir devoluciones, a irme con cosas y volver a casa y cranear y pensar y tal. Y también al hábito de escuchar, de estar en el lugar del intérprete y escuchar a alguien que tiene una mirada de afuera. Y creo que eso me marcó, digo, como base. Entonces, hay algo ahí de los procesos creativos que para mí siempre tienen una instancia convergente en uno y Ujú. divergente después hacia afuera, ¿no? Como Sí, hablando de otras técnicas, se llama, que trae algunas de estas neociencias, el design thinking, que habla de esto, ¿no? De los procesos de creatividad en función de momentos convergentes y divergentes, ¿no? Como de cerrar, ir, defino algo, después lo que es hipótesis, tesis, claro. antítesis, ¿no? Y síntesis. En definitiva, todo se resume en eso un poquito. Entonces, para mí los procesos creativos aparecen ahí. La impro lo que me llevó fue a descubrir rápidamente, a tener que también salirme de ese lugar muy propio, que era de empezar a construir con otros, a estar en esa especie de mar caótico de juntarse con otros y ver qué pasaba y cómo encontrarse en eso, ¿no? Insisto, en ese mar de caos. Eh, pero después lo que me empezó a pasar con el tiempo es que los procesos creativos, eh, bien entendidos, digamos, en la impro están como estuvieron, no sé, no quiero generalizar tanto, pero no me va a quedar otra, eh, bastante descuidados, ¿viste? Ujú. Sobre todo en la impro teatral más, entre comillas, convencional, que donde como prima tanto esto del juego y del encuentro, es como, bueno, ¿viste? No importa, nos vamos todos vestidos de camisa y pantalón de vestir y bueno, es una fiesta y ahí vemos qué pasa. ¿Entendés? Claro. Como que... Entonces después con el tiempo y parte ya más de muchos años del trabajo y de ver mucho espectáculo de impro, sobre todo con Gonza, que es mi compa en el espacio y en la escuela, eh, empezamos a encontrar algunas cosas que tenían que ver con que específicamente en esa área en la que nosotros estábamos trabajando mucho y especializándonos, se había perdido fuertemente la imagen de la dirección, de la dirección escénica, para ponerlo en Sí, términos más amplios, que es la mirada de un alguien por fuera, que es quien va poniendo las cotas de donde la creatividad debería ocurrir, ¿no? Como, eh, sobre todo para que no todo sea todo, o todo claro. sea cualquier, Para que ¿no? todo, Como, sí, 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 todo valga, todo sea lo mismo, todo tenga, claro, claro, claro. Ujú. porque sí, yo en una impro puedo pretender hacer una historia de X cosa, de una persona que está cavando un pozo y encuentra algo de valor, y como tiene la vertiginosidad de la impro y de la propuesta de algún compañero, terminar yendo a poner una bomba en un meteorito que viene a destruir la Tierra y luchar contra los marcianos. Digo, está bien, Sí, pero digo, esa misma técnica también me permite que yo pueda improvisar en un rango que tenga que ver con hablar sobre situaciones no sé, que exclusivamente hablen de determinado tipo de situaciones, no sé, de vínculo entre hermanos. Digo, y la sí, técnica debería valerme igual para ser creativo y espontáneo y crear mis textos y mis interpretaciones dentro de ese rango, ¿no? Digo, y para eso creo que hay que tomar una decisión previa, que es el rol que para mí le compete a quien dirige, claro. que es, che, bueno, esta obra va de esto. Entonces, como en ese proceso también yo me encontré con que dirigir
particularmente dirigir o crear, como digo, en el teatro de texto, alguien se sienta, escribe una obra, ahí está la temática, está puesta la identidad del autor-autora, que quiere hablar de algo, más allá de lo que interprete quien la lea, digo, pero tiene su deseo y su motivación para escribir sobre algo. Después está la interpretación, va a hacer la puesta de esa obra y qué recursos visuales, escénicos quiere utilizar para tomar y abordar ese texto y esa supuesta temática. Bueno, ese proceso difiere un poco de cómo es para la impro, porque esa Claro, obra no está escrita previamente. Pero exacto. sí uno lo que puede hacer desde la dirección es decir, bueno, los textos que se escriban, las interpretaciones que se hagan van a estar dentro de determinados lugares. Y sobre todo para no entrar que creo que eso pasa en todos los ámbitos, digo, para no entrar en, en que se usa mucho también en la impro la idea de formato, ¿no? ¿Cómo? Como que la idea de formato, Sí, ¿no? Como, bueno, el formato es este es el formato, ¿viste? Que es como muy televisivo, que es como una estructura sí. más o menos rígida, que para mí es el hijo policía de la forma en realidad. Y la forma sí es trabajo de la dirección, ¿entendés? Es como, le digo el hijo policía porque es, bueno, yo sé que en la primera escena debería pasar tal cosa, en la segunda tal otra, y no importa lo que está pasando en la obra, no importa lo que esté pasando ese día, hay que respetar eso, ¿viste? Está ahí el Ujú. formato para... No, pero en la tercera escena se tienen que juntar el personaje A con el personaje B, Sí, que no como es lo mismo que... hay algo Sí, del material como ay, no se me viene ahora la palabra, como del suceso, de lo que tiene que ver con la contingencia, que se pierde un poco, o de la sincro de algo, de un suceso que aparece siempre en el presente, que sí, que empieza a quedar como de lado para respetar empieza a ese quedar lugar. relegado. Claro, Total, para respetar. Y entonces, y además eso creo que en la producción ya mirarlo como sobrevolando lo que es un ámbito, por ejemplo, no sé, como podría definir el teatro en la ciudad de Buenos Aires, el teatro de improvisación en Latinoamérica, digo, como cuando uno se aleja y ve la foto, te pasa esto, ¿viste? No sé, pasa mucho en la UNA, ponele, que entran, cambia el rectorado, entran un par de docentes que están en la movida, no sé. Ahora el pope es de Harold Pinter. Entonces, toda la línea se re, convierte en, ¿entendés? Como en trabajos de esa índole. sí, Que está todo bien, ¿viste? Son escuelas, se arman escuelas, momentos. Y a mí eso, viste, siempre me sintió como un saco raro, viste, o sea, como me lo ujú, pongo y, che, ahora lo que está de moda o lo que se usa es tal cosa, entonces todo el mundo claro. hace eso. Bueno, el formato en la impro también para mí tiene eso, y al menos yo, mi hipótesis y tesis con la que empecé a laburar es yo estoy dando un taller de dirección, estuve dándolo el año pasado y ahora lo retomo, donde en parte hablo de esto, de las diferencias de cómo crear y dirigir una obra de impro, una de texto y demás. Hay muchos procesos que empiezan de gente que se acerca, porque por la escuela de impro que se acerca diciendo, no, quiero hacer mi espectáculo de impro, no sé qué, por esto, para esto, porque quiero que pase esto y no sé qué. Y capaz que en el proceso termina descubriendo que la obra que quiere hacer conviene que sea de texto, Claro, completamente texto. O sea, ¿por qué? Porque lo que yo empiezo a cizañar es a encontrar el por qué, no el para qué. Es por qué. Y el por qué es una motivación profunda, es personal y es, hasta puede ser caprichosa, ¿entendés? Digo, como lo que a mí me motiva hacia el arte, lo que me impulsa hacia la expresión artística, y siempre va a tener que ver con algo muy propio, muy identitario, ¿no? Y también contextual y temporal. Es, che, yo en este momento necesito poner en escena esto, exacto. y después yo creo que cuando uno empieza a responder en forma hipotética esas preguntas, después va a la praxis, ¿no? De decir, a ver, pruebo con esto, pruebo con esto. Y eso te devuelve información.
Entonces volvés a repreguntarte, decís, mira, yo empecé esta obra creyendo que quería hacer una obra porque quería hablar de los vínculos entre hermanos, y en el proceso termino Me di dándome cuenta que cuenta, pasa claro, de otra cosa, sí, sí, ¿no? sí, Como sí. este ejercicio de pivoteo, ¿no? Bueno, hago la hipótesis, la praxis y vuelvo, pum, 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 pero siempre y cuando la pregunta vaya hacia adentro, por eso digo que es convergente hacia adentro, ¿no? Es como, che, ¿por qué? Porque también lo que nos pasa, siento yo que pasa mucho, y me hago cargo también de que me pasa, a veces pensamos primero en el para qué, que es como un resultado, ¿no? Como que yo quiero mostrar que puedo hacer una obra de este tipo de obra, o poner esto en escena, o yo quiero que me vean, digo, esas cosas aparecen que tienen que ver con el ego, con, con la, lo voy a decir entre millones de comillas, espero que se entienda, pero como la competencia, ¿no? Ujú. De, las, de los círculos cercanos. Y a mí esa parte del proceso es muy engorroso, se vuelve más engorroso porque te pone en discusión con cosas hacia adentro, pero creo que lo que termina pariendo en algún sentido son cosas muy particulares. Yo, a mí lo que me pasa es decir, che, que voy a hacer una obra que hable de no sé, un vínculo sexoafectivo, cualquiera, ¿entendés? Y ya debe haber 7 billones de obras y 7 billones de piezas artísticas que lo hacen. El tema Claro. es encontrar la particularidad, la identidad, lo propio de cómo encuentro contar eso, porque a mí me motiva contarlo, más allá de eso. Y para mí los procesos creativos empiezan, o sea, respondiendo o empezando a responder, la premisa es eso, digo, empieza desde adentro hacia afuera, Sí, de ahí. interesante esto que decís claro, esto que está contado, que se contó muchas veces, como lo propio, eh, a mí me pasa de también pensar mucho en estas cosas de, bueno, de lo que ya se hizo, de lo que como ya no escucho tanto esos discursos, por lo menos yo no, quizás sigue existiendo mucho, por lo menos no lo escucho tanto como esto de tratar de hacer algo que nunca se hizo antes, como esa premisa de trabajo siento que es totalmente como inocua para mí, y porque pienso, claro, no tiene que ver con hacer algo, como que la premisa no está en hacer algo que no se hizo antes, como que no tiene que ver con eso lo propio no tiene que ver con hacer algo que nadie más antes hizo. Lo propio es lo propio de por sí y tiene una búsqueda como de proceso y de profundidad en esas preguntas que uno se va haciendo, independientemente de que la temática sean temáticas universales, trabajadas. De hecho, siempre me da mucha risa cuando sucede algo como cuando alguien piensa que pensó en algo que no sucedió antes, esto es muy subjetivo y puedo estar recontra remil equivocada, obviamente, eso claramente, pero siempre me río y hago un chiste que tiene que ver con, siempre digo, para mí la persona que cree que se le ocurrió algo que no existe antes es porque le falta archivo. Tipo, para mí te falta, para mí te falta, como te Siempre, falta ver como que siempre, 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 cada cosa que se nos ocurra, me hay falta un archivo, tipo, como que no pasa por oriental, ahí, ¿no? Sí. siempre hay un niño oriental de 4 años que lo hace mejor y Eh, más rápido que vos. Totalmente, aparte tenemos nuestra escuela, nuestra formación en general. Yo hice algunas líneas que son más orientales, como el butó, como que me interesaron algunas cosas del teatro como más, por ejemplo, la danza teatro alemana, bueno, tiene una preexistente, digamos, Oriente tiene un entramado previo ahí, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante poder Pero como por eso, soltar por esos eso lugares. digo por eso digo que para mí hay una parte de la mirada que es hacia adentro, que te saca de la mirada externa, porque digo, Claro, a la respuesta de, che, esto es moda o no es moda, está la contramáscara de eso que es, yo lo que quiero es la originalidad absoluta. Entonces voy a romper, 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 por romper, romper, romper. Qué loco ahora hacer que el público se siente en el techo. Sí, qué sé yo, digo, debe ser sí, loco. Pero la verdad es que la gente está incómoda, la está pasando como los... ¿Entendés? Digo, a veces por el hecho de romper por romper, sí, sí, eh, sí, que es el provocar por provocar, ¿viste? Son esos lugares que para mí responden a para qué es. O sea, responden a sí, resultados y no a por qué es. exactamente. Por eso para mí el ejercicio es ese.
etimológicamente me parece lo etimológico de ambas preguntas, a mí buscar trabajar sobre la definición de eso, de qué es el por qué y qué es el para qué, ¿no? Entender la diferencia entre motivación y resultado o respuesta, o como quieras decirle. A mí eso me acomodó bastante y digo, y creo que también, viste, hay algo de lo escénico, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero digo, hay algo de lo escénico que tiene que ver con la sublimación de la búsqueda de afecto, etcétera, 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 de la mirada de los demás, etcétera, que digo, no quiero entrar ahí, pues es un terreno más psicoanalítico, si querés. Pero re Eh, sí, claro. Ujú. entonces digo, bueno, para mí, cómo combatir eso es, che, la mirada primero hacia adentro, recién ahí, después cuando yo anclo con algo que está ahí, de pulsión que está ahí queriendo salir, que necesito, digo, no sé, me angustia mucho la realidad país. Bueno, me angustia. Bueno, primero encuentro eso. No, quiero que la gente me escuche hablar de la situación país. Porque eso está hacia afuera. Primero es, Exactamente. bueno, cómo trabajo con la fucking angustia que yo tengo con esta situación. Sí. Después, bueno, después eso, después voy a la praxis, después pruebo y digo, che, no, la verdad que en realidad, si bien me parece horroroso lo que pasa en el contexto país, en realidad lo que a mí me motiva a subirme a un escenario o a plantar una obra o a invertir, porque además también en términos bien modernos, lo digo, invertir mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo, casi desmesuradamente sin obtener el rédito correspondiente, tiene que ser algo tan genuino y tan interno que no se agote, ¿entendés? Porque Exacto. si tiene que ver con, la voy a pegar, no sé, digo, pero qué sé yo, para mí también eso, a mí también me Sí, cambió mucho la cabeza, como hace muchos años, entenderme que soy, por eso me gusta definirme, empezar diciendo que soy laburante de la cultura en el sentido de, che, sí, yo me... amé mucho ese inicio de nada, de autodescripción y de ese hablar de vos me pareció precioso. Recién pensaba en que como ahí abrís toda una temática que para mí tipo da para una charla larguísima y hermosa que tiene un montón que ver. Yo siento que todas estas cuestiones y estas preguntas que tienen que llevan más hacia el afuera y a un lugar como de cómo encajar en lugares, como hay un lugar de sí, el artista y sus problemas y sus problemáticas o sus cuestiones mencionaste el ego por ahí, o como algo de, bueno, sí, cómo ser mirado, la pregunta de quién creo que me está mirando y cómo creo que me están mirando, son preguntas que vienen más de este otro lugar como más psicoanalítico, ¿verdad? Pero que hablan mucho de la posición como existencial y creativa de los artistas, sobre todo como escénicos y tal, ¿no? Cómo concibo, cómo ese es el imaginario de la mirada del otro. Y por otro lado, siento que lo que planteas trae toda una temática súper amplia, que para mí tiene mucho que ver, no solamente con cuestiones como más individuales, sino como con un contexto que presiona mucho, o sea, a veces es muy difícil como mantenerse en un estado de poder como estar trabajando en una obra, presentar, digamos, estar en movimiento con el trabajo que uno está haciendo, porque para poder encajar en lugares tenés que básicamente venderle tu alma al diablo, por decirlo así como muy, como así como me salió, en el sentido de estar todo el tiempo como adaptando tu motivación interna a lo que la convocatoria, el no sé qué, te pide. O sea, yo tengo como unas luchas ahí como a veces muy grandes, siento que te escucho y digo, claro, es que hay algo en la movilidad de lo que uno va haciendo y en que eso pueda ser posible, que el contexto a veces es muy, o sea, tiene muchas cosas que facilitan, o sea, hay como mucha convocatoria, hay mucha data, pero cuando te empiezas a meter en ese mundo, también te das cuenta que hay un doble filo de que lo que se te pide es que estés mucho como en ese lugar de, bueno, el para qué y cómo va a ser visto y el salirte un montón a mí me pasa un montón como en las grupalidades, cuando dirijo, que es como cuando aparece la pregunta de por qué, para quién, como por qué yo hago.
quién quiero, inclusive a mí me gusta mucho la pregunta de con quién quiero yo compartir como esto que estoy haciendo, como la idea de público, no como una idea como general, sino como cuál es, hacia quién es ese estado de ofrecimiento, ¿no? Que no tiene que ver con una cosa de, bueno, vénganme a ver qué genial lo que yo estoy haciendo, sino que es un estado de convivencia, de compartir, sobre el cual es muy importante preguntarse también, ¿no? Como que eso a veces se pierde un montón y es como, pero siento que tiene mucho que ver también como cómo el contexto presiona, hay una presión bastante grande, hacia encajar los materiales hacia ciertos lugares, que antes como un poco al pasar, pero siento que tiene que ver con esto, mencionaste, bueno, lo que está de moda. Entonces, lo hablaba el otro día con una gestora con la que estoy trabajando que me decía, bueno, básicamente gestionar es leer las bases de un coso y olvidarte de tu obra y fijarte qué es lo que está pidiendo y adaptar lo que haces a esas bases. O sea, y fue como un poco de horrorización, me agarró la de siempre, la que me agarra siempre con esas situaciones y un poco de, claro, es como entrar un poco en esa trampa. El tema es que esa trampa no te enganche, no enganche tu motivación interna, como que si uno entiende que, bueno, uno da ese paso para, qué sé yo, conseguir un financiamiento, conseguir entrar a un festival, y después uno va y hace lo que tiene ganas de hacer, como medio en esa rebeldía, bueno, ahí sí. Ahora, cuando hay mucho que adaptar o mucho que negociar y dejar de lado de lo propio real para poder encajar, yo no sé cómo las personas que están en esa movida todo el tiempo no sienten una sensación de vacío enorme, como que a mí me agarra una sensación de un vacío muy grande, o sea, he estado tratando de entrar en esas situaciones y me agarraban unas sensaciones de autotraición y de sensación de, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Como todo lo contrario a sentirme, no sé, inspirada y conectada con lo que amo hacer, como algo de casi una sensación medio de angustia, de como decir, ¿qué es esto? Estoy muy lejos ¿cómo me alejé tanto? ¿Cómo me alejé tanto de cuál era mi motivación inicial, ¿no? Eh, Absolutamente. pero sí, pero nada, No, que digo, sí, te escucho, te escucho. no, esto que digo, que vos casualmente hablábamos, te comentaba esto del formato, ¿no? Vos fíjate que es adaptarte al formato, es responder Ujú, a ese policía que te dice, bueno, esto es así, 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 ponelo acá y acá y acá. Y yo creo que re, la respuesta a esta pregunta de, che, ¿cómo hay gente que, eh, sin entrar en lugar de juzgarles, digo, para mí es representativo, o sea, es una muestra de algo que ocurre en millones de ámbitos más, que tiene que ver con el fucking aspiracional, ¿viste? Es como sí, lo que es la clase media aspiracional también existe en nuestro teatro, en nuestros ámbitos. por Entonces, supuesto. yo decía recién, a mí me cambió la cabeza el asumirme en esto. O sea, yo hago teatro independiente. O sea, digo, y no tengo la búsqueda de estar en otro lado. No es que hago esto porque Total. es de tránsito a pegarla y dirigirla en el San Martín. Qué sé yo, digo, como experiencia puede estar buenísimo, Sí, no, sí, no, sí, no sí, tengo, sería hermoso, pero no es que todo lo que yo hago lo hago como el teatro independiente es un medio para llegar a algo superador que es mejor. Digo, y yo total. lo que siento que en la pirámide de la cantidad de laburantes de la cultura que somos un montón en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que lo hace bella también, difícil pero bella y atractiva, o sea, cuando viene la gente de otra parte del mundo no puede entender que haya teatro de lunes a lunes en la ciudad de Buenos Aires y en Sí, cualquiera de los barrios, hay más de dos o tres teatros en cualquiera de los barrios de la ciudad. Eh, Creo que eso, que hay una clase media aspiracional del teatro independiente que no se concibe dentro de ese teatro. Siente que ese teatro, yo digo teatro, pero si querés lo escénico, es sí, simplemente es el trampolín o el medio para llegar a algo que es pegarla, por me decirlo de algún modo. parece muy hermoso lo que decís. Me anoté, bueno, en medio de lo que ibas diciendo, como siento ay, la reunión termina en 10 minutos, no me hagan esto. Yo sabía que nos iba a pasar esto, Lucas, yo sabía. No, nada, quería simplemente subrayar algo que dijiste, que no es que haga falta subrayarlo porque ya lo dijiste y lo escuchamos, quienes estemos escuchando esta entrevista, no, esto del teatro independiente, y yo le agregué autogestivo, eso se lo agrego yo,
como un lugar de llegada, como un lugar de llegada, un lugar donde uno tomó la decisión de estar, y como ese es el lugar en el que quiero estar, no es que es un trampolín para pegarla en el, en el Ojo, lugar como hegemónico de... ojo, yo Hermoso, también hablo de un pareció lugar muy hermoso. privilegiado entre comillas, Mm. a ver si se entiende. Yo tengo un espacio, yo hago el teatro que Sí. quiero, con quien quiero, cuando quiero, de la forma que yo quiero. Ujú. Ahora, toda esa parte que tiene que ver con la parte burocrática de la forma y demás, lo aplico para sostener el espacio, Sí. ¿no? Ahí sí, te lleno el formulario 37 de la forma que vos me pedís, las 27 veces que haga falta. ¿Por qué? Porque sostener ese espacio me permite a mí hacer el teatro que quiero, cuando quiero, con quien quiero, y tengo una casa que puedo abrir a la gente que quiero, que tenga una casa artística para hacer lo que quiere. Digo, es como, a mí me sirvió encontrar esa doble función. Sí. La sufro a veces, la paso terrible, y a Obvio. veces pero me paga esto, o sea, me paga en el sentido espiritual de decir, che, yo me bajo, termino de hacer la función de mi espectáculo unipersonal y no importa, vinieron 10 personas, no importa. Yo hice la obra que quiero, no, digo, no trancé en nada de esto de la forma, no por, yo combativo no trancé, No, simplemente tengo la no, no, es posibilidad. esa satisfacción hermosa que te escucho hablar y digo, sí, sí. Es eso, Como una es eso. hermosura, una hermosura. Y yo creo que También, también, también ser consciente, es muy hermoso también mencionar, ¿no? Bueno, sí, el privilegio y también el costo, como, ¿no? Como que es una elección que tiene sus costos, que tiene su laburo súper arduo, su privilegio y su costo y elegir ese costo. O sea, parece precioso. sí, yo siento que me construí el privilegio de hacer este tipo de Claro, teatro a costa de sacrificar y no otras, poder comprar, sí, exacto. no poder comprarme un kilo de jamón, o sea, Sí, los sí, 200 sí, gramos de jamón. sí. Porque digo, no es en los términos modernos, no es un negocio rentable, etcétera, 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 que no vamos a entrar ahí porque si no tendríamos que tener 3 horas de charla. Eh, pero bueno, en ese sentido yo creo que lo más hermoso es eso, y creo que eso también es la condición material, en términos, si querés, bien marxistas, digo, la condición material en la que a mí me lleva a pensar mis procesos creativos. Entonces, viste, ante esa tranquilidad o esa decisión de sostener un espacio, decir, che, yo ya pienso una hora, la pienso en el lugar donde estoy, donde puedo Exacto. ensayar, donde sé cuáles son las entradas, cómo son las luces. Digo, también el proceso creativo se ve afectado en algún sentido por eso. Y después, eso, y después creo que en los términos, vuelvo a decirlo, espirituales, el camino que uno hace en esto, sea el que fuere y en las especializaciones que hace, tiene que ver con ir sabiendo o encontrando con quién puede trabajar y con quién no. Digo, es eso, ¿viste? Ay, me Puedes parece llevarte una muy bien con pregunta alguien. fundamental. Hubo un momento también de mi trabajo después de dármela, después de pegármela con todas estas cosas, con las cuestiones de gestión, del encajar, de no elegir Fue en pandemia, me acuerdo que una de mis preguntas fundamentales, o sea, me aparecieron muchas preguntas, una fue con quiénes y que esa pregunta era fundamental, como con quiénes trabajar, o sea, elegir muy bien con quiénes trabajar, ¿no? Y saber también a veces cómo es el proceso de esa elección, por ejemplo, a veces poder tener asociaciones donde uno sabe que puede tener un tiempo de probar, de hacer una prueba, ¿no? Como no casarse de entrada en ciertas asociaciones o en ciertas cosas y que esté todo bien, ¿no? Como tener esa posibilidad de plantear una sociedad o un proyecto con otros y decir, bueno, vamos a ver, hacer una primera prueba como de este tiempo, algo chiquitito o algo, y empezar a hacer una prueba, conocerse, a ver cómo, si uno trabaja con alguien que no se conoce tanto, como dar esa posibilidad y saber que con quiénes es una pregunta también fundamental. Como Sí, y sí, que además creo que tiene que ver con, viste, es como es esto, es yo asumido en el lugar, en el teatro independiente como lugar de llegada, y por ahí me puedo llevar muy bien con alguien, pero si siente que esto es un lugar de trampolín. tránsito,
ve tranquilo, de hecho, si te Ve, lo puedo ofrecer, trampolín, está todo bien, usalo, pero digo, y también en ese aspiracional aparece la idea del éxito y el talento, que tal a cual. mí, como yo me asumo como laburante, y ahí, viste, hay un cartelito de Facebook, ya soy un señor mayor, un cartelito de Facebook que dice, el teatro es un arte, una actividad que está muriendo, está por morir hace 4000 años. Ay, Se sí, lo requiere vi. Genial. se requiere de gente valiente, ¿viste? Entonces a mí, más que alguien talentoso, talentosa, dame a alguien que tenga ganas de laburar, ¿viste? Que, Sí, que se arremangue y empiece a laburar y sepa que parte de poder llegar arriba a un escenario tuvo que ver con haber hecho millones de cosas que no, o sea, planchar del vestuario. Yo como director a veces termino planchando el vestuario a mis intérpretes 10 minutos claro, antes de la función, dirigiendo las luces, corriendo, haciendo, digo, sí, para mí tiene que ver con eso. Entonces yo prefiero juntarme con gente que labure, básicamente que labure, que le ponga el cuerpo al laburo. ¿Para qué? total, Para que sea al menos esa horita de lo que ocurre en ese antro sagrado de la ficción, sea lo que uno quiera hacer, con quien lo quiera hacer y cómo lo quiera hacer. Ya, viste, para mí es eso. tal Si cual, es, eso para mí es sagrado. Para mí esa es la parte sagrada, ¿viste? total. Entonces, después es eso. Dame gente que se arremangue y que labure, que labure, que labure, Total, que de labure. hecho, sí, para mí de los momentos más preciados, no porque el momento de apertura a público, como uno quiera llamar ese momento de compartir, no sea un momento hermoso y súper importante, no, para nada, pero todo lo que tiene que ver con toda la trama, el revés de la trama, me parece de una preciosura. Para mí es como un estado tan, bueno, creo que nos pasa un poco a quienes estamos ahí estoy medio generalizando ahorita también, pero creo que es algo de quienes ocupamos rol de dirección, tenemos como, ¿no? Como una cosa, como un amor por esto que decías, ¿no? El que coser, el no sé qué, o la previa, toda la previa cuando los de los momentos más lindos que disfruto, por ejemplo, tipo la previa del armado, toda la previa técnica que alguien está armando el arbus, el otro está barriendo el codo del otro, o sea, hay momentos donde en medio de estar laburando en eso, me paro 10 segundos a contemplar y como un momento de éxtasis que decís, ¿esto qué le pasa? Tipo, como, como que no solamente la escena es como el momento de la presentación, es como un momento también de llegada, hablando de los lugares de llegada, sino como que todo ese trabajo, y ese trabajo en conjunto, ¿no? Como ese trabajo en equipo, para mí es uno de los momentos de esplendor enormes. Sí, Mira, estamos absolutamente. a un minuto de que termine, de que se nos termine y recién arrancamos y yo noté tipo, a medida que decías cosas, preguntas que te quería hacer, o sea, ah, sabía que nos iba a pasar esto. A ver qué hora es. Se va a cortar este ratito. ¿Estamos para hacer como tratar de hacer una segunda parte? Tipo, si Sí, no, sí, yo estoy. hacemos un cierre acá. No, no, yo estoy bien. Bueno, Si vos hacemos podés. una segunda parte, yo no creo que no sé si 40 minutos, pero una media horita como para hacerte algunas preguntitas y hablar un poquito de composición y cerrarlo, pero me parece que estaría bueno. Bien, dale, cierro acá Dale, y vuelvo a abrir. Genial. dale. Dale.